Buenos días a todos, todas. Eh, Como mencionaban, vamos a dar inicio al curso de riesgos químicos, que pues a petición de todos los presentes es un tema pues extenso y de gran importancia, así como con los fenómenos climáticos, meteorológicos. Riesgos químicos también tiene un factor muy importante. Como mencionaba el ingeniero Guevara, los fenómenos naturales, pues un huracán, un sismo no se pueden pues como tal detener, ¿no? Para que tenga los menores efectos en la sociedad. Bien, los fenómenos se clasifican en dos tipos, naturales, como les mencionaba, que pueden ser huracanes, tormentas, sismos, volcanes, los cuales, pues, a diferencia de los tecnológicos, eh, una cuestión es que sí se puede anticipar, ¿no? Por decir en los huracanes, a lo mejor definir la trayectoria en cuál puede impactar y tomar medidas de prevención, ¿no? Evacuar a la gente, tomar lo necesario que tengan en sus casas para poder salir, ubicarse en los centros de refugio. Y por decir en el sismo, pues lamentablemente ahí no hay cómo poderlo definir, qué tan fuerte puede ser, pero sí tenemos los simulacros que nos ayudan a poder solventar las adversidades que estos representan. Y bien, los fenómenos tecnológicos, pues estos a diferencia de los naturales, pues obviamente no, también son inesperados, ¿no? Como el sismo, por ejemplo, pero aquí interviene más la mano del hombre, ¿no? La mano del hombre, los que instalan, los que manejan las sustancias peligrosas, alguna falla de algún equipo, un mal manejo, diferentes factores, diferentes variables que se tienen que nos pueden producir un desastre, ¿no? Y dependiendo de la sustancia química que se esté utilizando, de la cantidad, y de lo que esté fallando en el momento es lo que nos puede ocasionar un desastre a gran escala, ¿no? Y bueno, los fenómenos químico-tecnológicos son agentes perturbadores que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear y comprenden fenómenos destructivos tales como incendios de diferentes tipos. Más adelante les van a explicar los tipos de incendio, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. Como les mencionaba, dependiendo del tipo de sustancia y las características que tienen, que se define, son las consecuencias o los fenómenos o eventos que van a ser causa de estas mismas, ¿no? Y bien, también dependerá de la cantidad que se tenga, ya sea almacenada o en el transporte o en el manejo. Bien, para todo esto vamos a comenzar con qué es la definición de una sustancia química. Como sabemos, química está pues en todos lados, está presente en todo lo que se usa, en todo lo que se toca, ya que toda materia que tiene una composición fija y químicamente definida, las sustancias químicas están formadas por átomos de un solo elemento o por dos o más átomos de diferentes elementos cada uno. Aquí vemos algunos ejemplos como el agua, ¿no? Que tiene hidrógeno, oxígeno, paratión, ya una molécula más compuesta, pero así como había mencionado, pueden ser de una o varias moléculas, ¿no? Varios átomos de cada una. El hierro también pues, es una sustancia química y como les decía, está presente en todo lo que se ocupa al día. Así no estemos trabajando en alguna industria de transformación o que utilice sustancias químicas peligrosas. En sí, las sustancias químicas se encuentran en el hogar, en alguna oficina, todos usamos agua, consumimos el agua, usamos hipoclorito de sodio, ¿no? Para hacer algunas limpiezas, la ropa que portamos también son sustancias químicas, la batería del teléfono para algún equipo de radio, eh,
Las botellas también son moléculas, ¿no? El plástico, la pintura también que se ocupa, no tiene que ser de tipo industrial, ¿no? También la casera, la de base agua, la que se ocupa para pintar las casas, algún mueble, algún barniz para recubrir ciertos equipos en el hogar. Y también, pues, como les menciono, pues todo es química, ¿no? Todos son moléculas, todos son átomos, dependiendo cómo es que se utilicen, cómo se transformen este tipo de sustancias, este tipo de materias, es como le vamos a dar el uso práctico a cada una de ellas, puesto que son sustancias peligrosas. También se debe de tener la precaución de tener el equipo necesario para poderlo manipular, los conocimientos también necesarios para saber qué conlleva esa sustancia, con qué se podría mezclar, con qué no debo de mezclarlo, ¿no? Porque a diferencia, por decir, con los productos de limpieza en el hogar, hay muchas ocasiones que al no tener los conocimientos de con qué poderlo utilizar o simplemente se utiliza conforme a las instrucciones que menciona el empaque, hay veces que se nos hace fácil, ¿no? Tratar de a lo mejor limpiar alguna superficie y bueno, utilizar dos o tres sustancias, tres productos, pero no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Al mezclar estos mismos. Obviamente, pues en el hogar, pues lo que se requiere es quitar alguna mancha o alguna imperfección que se tenga, ¿no? Y por eso nosotros creemos que entre más productos se ocupen o entre más fuerte esté el producto, mejor limpieza va a dar, ¿no? Y puede que sí, pero realmente no sabemos qué tanto esté limpiando o ya esté corroyendo o ya se esté haciendo una mezcla que libere vapores tóxicos. A lo mejor no es en gran cantidad, pero sí la cantidad necesaria para podernos ya sea marear o tener algún síntoma en el estómago, ¿no? Sentirnos mareados, sentirnos con vómito. Entonces todo esto es no solamente es benéfico, ¿no? El conocer las sustancias, no solo los que trabajan en industria, sino también pues puede ser como en el hogar, ¿no? Porque ya que las sustancias químicas se encuentran en todos lados, es bueno, es indispensable, es un método de prevención, el conocimiento de cómo es que se están utilizando, ¿no? Y cómo las puedo yo ocupar en el lugar donde me encuentre. Y bien, tenemos un vasto número de sustancias químicas, ¿no? Se encuentran 137 millones de sustancias orgánicas e inorgánicas en el mundo, de las cuales las reguladas son 345.891. Y en el inventario de las sustancias en México son alrededor de 5.852. Estas cifras pues, pueden variar, ¿no? Ya que se están haciendo estudios cada día, se puede dar alguna mezcla nueva, ¿no? Mezclando dos sustancias diferentes o descubrir alguna sustancia nueva, ¿no? Que se encuentre en el planeta. Ya que el planeta pues es muy vasto, no se ha recorrido al 100% todo, ¿no? No conocemos todo lo que esté a cierta profundidad en el mar, no se ha explorado todo el territorio del planeta, entonces este número de sustancias puede ir incrementando, dado que las nuevas sustancias que se van descubriendo, se debe de tener también un protocolo necesario para ir manipulándolo y averiguar, descubrir qué es lo que nos puede beneficiar, ¿no? El uso de estas sustancias o también tan solo ver qué características tiene esta sustancia para, en dado caso que se tenga una cantidad considerable, se pueda manejar, contener, si en dado caso tenga eh, alguna, algún, alguna reacción que esté en desconocimiento de los especialistas que la están analizando. Y el tema que nos compete, como les mencionaba, pues es la peligrosidad de las sustancias químicas. ¿Y qué es esto de la peligrosidad? Bueno, es propio de las mismas, como les mencionaba, debido a sus propiedades físico-químicas. Las sustancias tienen el potencial de causar daño a la salud, al ambiente
y o a la propiedad, ¿no? Entonces, dependiendo de qué sustancia se esté manejando, se esté hablando, cada una de ellas tiene diferentes propiedades físico-químicas. Algunas son equiparables, ¿no?, a otras. Alguna que otras van a ser corrosivas, unas explosivas, tóxicas, pero dependiendo de qué sustancia es la que se esté analizando o la que se ocupe, ¿no?, en el día a día, es lo que debemos de saber con qué nos estamos enfrentando, ¿no? En nuestro caso, los compañeros de protección civil, cuando llegan a un evento, como vemos en la imagen, es primordial saber qué es lo que tenía contenido este camión, ¿no? Este tráiler, qué es lo que llevaban esas cubetas, para saber cómo actuar, ¿no? Lo primero que nos enseñan es primero identificar qué tipo de sustancia es la que se trata. Y ya sabiendo qué sustancia es, podemos indagar qué propiedades tiene la misma, a qué me estoy enfrentando. Si es tóxico, si es corrosivo, le puedo ingresar rociando agua, no lo puedo hacer porque a lo mejor reacciona. Entonces, todo esto es básico para la atención de algún evento como este, ¿no? Entonces, les voy a mencionar algunas propiedades físico-químicas de las sustancias para saber qué efectos tiene, ¿no? Qué es lo que puede hacer cada una de ellas y cómo poderla identificar. Bien, vamos a comenzarlo con lo que es la densidad. Bueno, es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. De una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo. Bueno, esta es una tabla de algunas densidades de unas sustancias, como lo es la gasolina, la acetona, etanol, diésel, el agua misma y el ácido sulfúrico. Entonces, como ven, si ocurre un derrame, por ejemplo, ¿no?, en un cuerpo de agua que tiene aquí la densidad de 1000, y hay un derrame, a lo mejor de gasolina, por ejemplo, entonces, sabiendo la densidad de cada uno de ellos, sabemos que si que la gasolina se va a encontrar en la parte de arriba, ¿no?, del cuerpo de agua. Si llegase a incendiarse, obviamente, pues las flamas y todo estará en la parte de arriba del cuerpo de agua. Entonces, esto nos puede indicar qué tanto podemos avanzar hacia el incendio, ¿no? Por ejemplo, saber qué tan extenso sería el incendio, y a diferencia del ácido sulfúrico, ¿no? Esto sería la densidad es más elevada que el agua, obviamente estaría por debajo de la misma. Entonces sería como un poco más difícil de contener, de poder separarlo, ya que no lo percibiríamos a simple vista, no sabríamos bien qué cantidad de ácido se encuentra en ese cuerpo de agua, ¿no? Pero ya nos dará una idea de ver en qué a qué dimensión o en qué superficie, si está en la superficie, si está en el fondo, la sustancia química, simplemente conociendo la densidad. Y bien, así como existe la densidad para los líquidos, existe la densidad relativa de los gases, y esta va relacionada a lo que es el aire. Así como la densidad de los líquidos se relaciona con el agua, la densidad relativa de los gases es la densidad de un gas con respecto al aire, que el aire es igual a 1. Entonces, esta propiedad indica cuántas veces un gas es más pesado que el aire a la misma temperatura, ¿no? Aquí debemos de entender que pues son a condiciones normales y específicas de los gases, ¿no? No podemos estar, obviamente, si variamos la temperatura de los gases, pueden expandirse, pueden comprimirse, ¿no? Sería una propiedad también de los mismos. Entonces, aquí también tenemos una tabla de algunas densidades relativas, como es el hidrógeno, helio, amoníaco, monóxido de carbono y el aire mismo, como mencionaba, que es de 1, el oxígeno, el óxido nitroso, butano y el cloro. Entonces, bien, como el ejemplo anterior de las densidades de los líquidos, ¿qué pasaría si existe una fuga de amoníaco, ¿no? Entonces, al ser más ligero, menos denso que el aire, obviamente va a tiende a subir, ¿no?, hacia la parte de arriba.
Entonces, pero si tenemos a lo mejor una fuga de cloro, ¿no? Que el cloro tiene de 2.49 de densidad con respecto al aire, obviamente entonces se va a encontrar en la parte de abajo. Si existe alguna fuga, es muy peligroso este tema de la fuga de cloro, ya que va a descender, ¿no? Dependiendo en dónde se encuentre la fuga, lo que hace es descender. Como es más pesado que el aire, se va a tender a ir hacia abajo. Entonces, si es una fuga, ¿no? A lo mejor que se encuentre algún tanque en un segundo piso, lo que va a hacer es recorrer hacia abajo. Entonces va a ir al primer piso, planta baja. Entonces es muy peligroso, dado que también, aparte que el cloro es tóxico, ¿no? Es altamente tóxico, es un gran riesgo el que consideremos que como la densidad es más pesada, la del cloro que el aire, obviamente si hay gente, ¿no? Abajo de esta fuga, entonces va a estar expuesta a esta sustancia. Entonces son pequeños, bueno, son algunas propiedades que nos sirven para analizar hacia dónde tengo que salir, hacia dónde tengo que visualizar, hacia dónde tengo que evacuar en algún momento, ¿no? Si existe alguna fuga, algún derrame, nos indicaría hacia dónde tengo, qué es lo que podría yo hacer en primera instancia. Bueno, otra propiedad de estas sustancias es la presión de vapor. ¿Y qué es la presión de vapor? Es la cual un líquido en estado puro y su vapor están en equilibrio a una determinada temperatura. Aquí vemos la imagen, ¿no? Lo que es vaporización y la ebullición. Y bueno, aquí nos menciona que la presión de vapor es menor a la presión atmosférica en la evaporación y en la ebullición la presión de vapor es igual a la presión atmosférica, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo en el dibujo que las presiones de los dos están en equilibrio, ¿no? Por lo cual aquí las moléculas se encuentran en movimiento tan estables abajo en el líquido como en la parte superior. Igualmente aquí le tengo un ejemplo de lo que son las sustancias y su presión de vapor, ¿no? Que está medida en kilogramos sobre metro cuadrado, como lo que es la gasolina, la acetona, el benceno, el etanol, diésel y el agua. Bien, esta propiedad da una idea de la volatilidad de las sustancias. Y aquí tenemos que a mayor presión de vapor, más volátil es la sustancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos igual que esté a una presión elevada la acetona, va a ser más volátil, ¿no? Esta misma sustancia a condiciones que estén en equilibrio, ¿no? Entonces, esta es otra característica, otra propiedad físico-química de las sustancias que nos pueden ayudar a saber también qué tan rápido, qué tanto es volátil cada una de ellas, ¿no? Bien, aquí tenemos otra propiedad de las sustancias, que es el potencial de hidrógeno, pH, que es la concentración de iones hidrógeno que representa la acidez o alcalinidad de una sustancia. Dentro de una escala, aquí tenemos una escala que va del 0 a 14, donde el 7 es el pH neutro, y del 7 hacia el 0, o sea, que sean menor a 7, son sustancias ácidas, y mayores a 7, hasta el 14 son alcalinos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los pH. No sé si ustedes se imaginaban que el jugo de limón, ¿no? El jugo de limón o el vinagre se encuentra entre 2 y 3 de pH. Entonces, como vemos, son sustancias, son elementos comunes que se ocupan, pues, si no al día a día, pero es muy cotidiano en el hogar, ¿no? Para hacer algún agua o algún uso casero, ¿no? En el hogar. Y esto nos da una visión de qué ácido o de qué tan ácido, ¿no? Es la sustancia o el elemento. Entonces, son cosas tan comunes como el jugo de limón, el vinagre, eh, no sé, el café negro también, ¿no? Que no es tan ácido como el limón, pero pues se encuentra en 5 de pH. Entonces, así como tenemos algunos elementos en el hogar, también se encuentran algunos de uso más industrial, como el ácido que se encuentra en las baterías de los autos, ¿no? El ácido se encuentra entre 0 y 1 de acidez. Entonces, así como tenemos algunos ejemplos de los elementos o materiales ácidos y sustancias, también tenemos que son los que son alcalinos, ¿no? Como la pasta dental,
¿no? Que tiene un pH de 10. Ya subiéndonos de nivel, el amoníaco tiene un pH de 12, ¿no? Entonces es más básico. Entonces, esta tabla nos sirve para darnos referencia, para darnos una idea de las diferentes escalas que tiene cada sustancia. Entonces, también para poder medir este pH tenemos algunos elementos como las tiritas, ¿no? Tiras eh, para poder calcular, bueno, para poder ver qué tipo de pH tiene. Ya viene igual como viene en colores, en franjas de colores, para saber e indicarnos qué tan ácido y qué tan básico es cada una de ellas, ¿no? Otra propiedad son la solubilidad, que es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra a una temperatura determinada. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si queremos disolver sal, ¿no? En agua, y qué tanto nos es soluble, ¿no? La sal en agua. Obviamente aquí al agitar, al mezclar, vamos a tardar un cierto tiempo, pero si a esta mezcla le agregamos o le elevamos la temperatura, obviamente variamos una condición de esta mezcla, la cual nos va a ayudar a poderla disolver más rápido. Entonces, aparte de que tiene cierta propiedad la sal en disolverse en agua, al poder variar una característica o en el ambiente, como lo es la temperatura, nos ayuda a que la solubilidad sea en corto tiempo. Bueno, sí, otro factor, otra propiedad es la temperatura de ebullición, la cual es la presión, en la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión del medio en la que se encuentra. Y es la temperatura a la cual la sustancia cambia del estado líquido al estado gaseoso. Esto es muy común, ¿no? Como les mencionaba, en el hogar también, que pongamos a calentar agua y ahí perfectamente podremos ver lo que es el efecto de la temperatura de ebullición, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de unas sustancias y su temperatura de ebullición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la acetona, que es a 56.5 grados, la gasolina a 65, etanol a 78, el agua pues, a 100 grados, ¿no? Esto también dependerá de la presión a la que se esté realizando o calentando la sustancia, ¿no? En este caso, pues a nivel del mar, puede ser una cierta temperatura que se cambie aquí a la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Pero pues esta tabla pues es un ejemplo de cómo es que cada una de estas sustancias tiene diferente temperatura de ebullición, ¿no? El diésel a 275 grados, por ejemplo. Entonces también esto es una característica importante, ya que podemos saber que, bueno, si se está monitoreando o si se trabaja con alguna sustancia como la que mencionamos aquí en la tabla, saber a qué temperatura va a empezar la ebullición y tener la precaución de saber cómo manejar esta temperatura, ¿no? A lo mejor, si no requiero que el etanol llegue a su temperatura de ebullición, ok, pues tener el control del medio por el cual se está calentando y disminuir a lo mejor la potencia de la flama o depende cómo es que se esté calentando, tratar de no llegar a cierta temperatura, tener ese registro para poder darle uso al mismo, ¿no? Si se requiere para un proceso complementario. Bien, otra característica pues es la temperatura de autoignición y esta es la temperatura mínima en grados centígrados a una atmósfera de presión en la que la mezcla vapor-aire arde espontáneamente sin necesidad de que exista una llama o cualquier otra fuente de ignición. Esto es pues una característica muy importante ya que por sí misma, ¿no? Cuando se mezcla con el vapor de la sustancia y el aire, sin presencia de alguna, de algún, de alguna fuente de ignición, puede encender, ¿no? Entonces, esto es, hay que tener cuidado con este tipo de sustancias, con este tipo de características, no confiarnos, ¿no? De que no hay ninguna fuente de ignición y que la sustancia realmente no es
de autoignición para que no suceda algún evento, ¿no?, inesperado. Otra propiedad, pues, es la temperatura de fusión, que es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio entre la fase sólido-líquido, es decir, la materia pasa de estado sólido a estado líquido y ocurre a temperatura constante. Aquí tenemos un ejemplo como pues el hielo, ¿no? El hielo pues es agua, como sabemos, pero pues al dejarlo a la temperatura ambiente va a empezar lo que es la temperatura de fusión y empieza a derretirse, ¿no? Entonces va cambiando de fase, de sólido a líquido, ¿no? Y esto va a hacer que tan rápido sea que se cambie de fase del sólido al líquido dependiendo la temperatura a la que se esté enfrentando, ¿no? Y la cantidad de hielo que esté presente, ¿no? Entonces esas son dos características que nos pueden indicar qué tan rápido puede pasar de una fase a otra. Bien, aquí tenemos otra característica que son los límites de inflamabilidad o de explosividad, y es el porcentaje de mezclas de vapor o de gas inflamable en el aire comprendido entre los límites superior e inferior de inflamabilidad. Y aquí tenemos una gráfica que nos puede mostrar lo que son los límites superior e inferior de inflamabilidad. Y en el límite superior es la concentración máxima de cualquier vapor o gas, el porcentaje en volumen que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiente, ¿no? Aquí, como vemos, se encuentra aquí representado en el D1, ¿no?, el límite superior de inflamabilidad. La fuente aquí nos muestra, sería en donde se encuentra el cero, ¿no? Sería el punto de fuga por el cual se está fugando la sustancia inflamable. Y lo que va a hacer que recorra, pues, es la velocidad del viento, ¿no? Dependiendo, la velocidad del viento es qué tanto va a expandirse la sustancia, el gas que se encuentra fugando. Y entonces aquí tenemos el límite también en el D2, el límite inferior de inflamabilidad. Y el límite inferior es la concentración mínima de cualquier vapor o gas, ¿no?, el porcentaje en volumen de aire, que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiente, ¿no? Aquí tomemos en cuenta que es a la misma temperatura, ¿no?, a la temperatura ambiente. Sería una condición estable, ¿no?, que no se mueve. Obviamente dependiendo el horario, ¿no? Por decir, si es una fuga al aire libre, el horario también va a variar la temperatura. Pero pues aquí contemplamos que es a la temperatura ambiente, dependiendo, independientemente del horario en que se encuentre. Y el límite inferior, pues aquí está representado como D2, ¿no? Entonces, como vemos en la gráfica, conforme avanza el tiempo, ¿no? Conforme avanza el tiempo y conforme se encuentre la velocidad del viento, es como va a avanzar la fuga o el gas que se esté fugando. Vamos a llegar entre el punto D1 y entre el punto D2 se encuentra la mezcla explosiva. En esta área de la mezcla explosiva, con una fuente de ignición que se encuentre cercana o que se genere alguna estática, lo que va a ocasionar es que se encienda, ¿no?, que se prenda aquí en esta mezcla explosiva. Precisamente por eso es que se le llama mezcla explosiva. Entonces, si nos encontramos, por ejemplo, en el D3, ¿no?, quiere decir que en la zona entre D2 y D3, ya superando el límite inferior de inflamabilidad, a lo mejor que si se encuentra una fuente de ignición, suponen que se ocasione algún evento, pues no, la verdad no quiere decir que no se vaya a prender por tan fácil, ¿no? Pero ya llegó a una composición, una mezcla entre el aire y el gas, la cual le dificulta que se encienda, ¿no? Igual si nos encontramos entre el punto de fuga y el D1, el ambiente está saturado de este gas, por lo cual obviamente requiere oxígeno, ¿no? Como sabemos, requiere oxígeno para que se pueda producir la combustión. Entonces, como está saturado de este gas, va a ocasionar que que le cueste trabajo que se encienda, ¿no?, que llegue a prender. Pero imagínense, nos comentaban en otra ocasión, en otra plática,
que por decir se controla, ¿no? La fuga, el punto de fuga, se encuentran los compañeros en la zona de 1 y de 2, pero pues ya se contuvo, se cerró la válvula en el punto de fuga, se selló o como se haya controlado y se encuentra alguna persona cerrando, ¿no? En el punto de fuga, haciendo lo que se requiera para poder tapar o contener esta fuga. Y los compañeros que se encuentren a cierta distancia, por decir, entre el D1 y el D2, y que a alguno de ellos se les ocurra, ¿no? No, pues ya acabamos, ya se selló la fuga, ya no está la fuente, ya no está saliendo. Se nos ocurre encender algún cigarrito, ¿no? Alguna fuente de ignición o tan solo estática, ¿no? La importancia de tener el equipo apropiado, ¿no? En estos eventos. Y si no se encuentra alguien en la mezcla explosiva y y se encuentra la fuente de ignición y genera una chispa o se enciende en esta zona, obviamente ahí no solo se va a quedar en el área de la mezcla explosiva. Si tenemos trazas o si está todavía un poco en el ambiente, en el área de 0 y de 1, puede recorrer hasta el punto de fuga. Entonces debemos de tener también presente y tener en cuenta, debemos de esperar o monitorear, ¿no? Qué tan libre ya está esta mezcla explosiva, cuánto porcentaje del gas que se controló ya no está presente en el ambiente, ¿no? Para eso los detectores, ¿no? Que deben ocuparse en este tipo de eventos para descartar algún riesgo al que se estén presentando, ¿no? Y tener las medidas y los protocolos necesarios para atender este tipo de emergencias, ¿no? Este tipo de eventos que pueden ser, si se tratan con el protocolo adecuado, si se tiene la prevención de cómo contener, de cómo solucionar este tipo de eventos, no vamos a tener ninguna sorpresa, ¿no? Pero pues si no llevamos el equipo necesario, si no tenemos las precauciones necesarias, como monitorear los niveles de gas que se encuentran presentes en el ambiente, y llevamos el equipo escaso o erróneo para el tipo de evento que vamos a atender, pues puede producir algún incidente, ¿no? Algún accidente, alguna chispa, podemos generar algo y poner en peligro a todos nuestros compañeros o a uno mismo también, ¿no? Entonces, estos límites son muy importantes de tomar en cuenta en cuanto se llegue a un evento como este, alguna fuga, para poder saber actuar en este tipo de situaciones. Bien, ya vimos lo que son algunas propiedades físico-químicas. Vamos a entrar a lo que es la peligrosidad de las sustancias, ¿no? Ya sabiendo lo que es algunas propiedades de cada una de ellas, vamos a ver a qué peligros nos estamos enfrentando, ¿no? El peligro que en sí mismo ya tiene la sustancia, porque la peligrosidad de las sustancias químicas es inherente a estas, o sea, debido a que sus propiedades físicas, químicas y toxicológicas de las sustancias tienen el potencial de causar daño a la salud, al ambiente y a la propiedad, como les mencionaba. Entonces, en sí, el manejar una sustancia, pues ya el peligro está presente, ¿no? Porque ya estas sustancias tienen ciertas características, como mencionaba, que por sí mismas, pues si lo manejamos erróneamente o sin el equipo de protección necesario, ya nos puede causar algún daño, ¿no? Bien, tenemos diferentes, como les mencionaba, diferentes propiedades de cada una sustancia. Algunas son corrosivas, explosivas, tóxicas, inflamables, y hay diferentes ejemplos de cada una de ellas. También lo que tenemos son sustancias reactivas y de estabilidad, ¿no? E inestables, que es su capacidad para reaccionar químicamente en presencia de otras sustancias químicas o algunos reactivos, ¿no? Hay sustancias que son altamente inestables, ¿no? O reactivas, las cuales en contacto con alguna otra pueden generar algunos eventos, los cuales voy a mencionar más adelante. Bien, algunas sustancias corrosivas, y bueno, ¿qué es la corrosividad? Pues es la capacidad de las sustancias de quemar, irritar o de destruir los tejidos vivos y el material inorgánico, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos comunes de lo que es corrosivo. Y bueno, ahí existen gases corrosivos, líquidos corrosivos, sólidos corrosivos, ¿no? Los gases corrosivos
se absorben fácilmente a través del contacto en la piel y por inhalación, ¿no? Entonces aquí tenemos, son altamente corrosivas, ya que al contacto con ellas nos pueden ocasionar algún daño, ¿no? Alguna quemadura también. Entonces, líquidos corrosivos que tenemos aquí son los que se disuelven la grasa de la piel y muchas veces causan lesiones corporales externas, ¿no? Entonces, ácido sulfúrico sería un ejemplo de ellos, el cual es un líquido altamente corrosivo, hay que tener cuidado con él. Igual, el contacto con el agua, hay que tener mucho cuidado, dirían en la escuela, ¿no? No le des de beber al ácido sulfúrico, ¿no? Era lo que nos mencionaban en la escuela, ya que es una reacción violenta, ¿no? Y tenemos también lo que son los sólidos corrosivos. Estos producen lesiones retardadas, se disuelven fácilmente con la humedad en la piel y del aparato respiratorio, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos: el óxido de sodio, ¿no? Entonces, como sólidos corrosivos. Entonces, una característica, una propiedad también de las sustancias que nos pueden hacer algún daño, ¿no? Al manipularlos y al no contenerlos en un empaque apropiado para el mismo, ¿no? Si no sabemos en qué empaque se va a almacenar o lo empacamos, lo envasamos con algún material que pueda corroer, ¿no? La sustancia, pues obviamente va a ocurrir algún derrame para esto. Entonces, sería peligroso el contener sustancias corrosivas con un material que no soporte esta propiedad. ¿Qué daños nos provocan este tipo de sustancias corrosivas? Los daños pueden ocasionar daños a los ojos, la piel y el tejido debajo de la piel, picazón, ardor, decoloración, necrosis, muerte de tejido corporal. Y si lo inhalamos, puede dañar las mucosas de las vías respiratorias, conductos gastrointestinales, dificultad para respirar, expulsión de sangre, ¿no? También en algunas ocasiones, dolor de estómago, mareo, convulsiones. Entonces, como vemos, son algunos daños que nos puede ocasionar este tipo de sustancias. Debemos de tener mucho cuidado con ellas, cómo los manejamos, tener el equipo, como mencionaba, siempre es muy indispensable tener el equipo apropiado para poder manejar este tipo de sustancias, bueno, cualquier tipo de sustancia. ¿Qué es la reactividad y estabilidad? Bueno, la NOM 018 STPS 2015 nos dice que es la posibilidad que tiene una sustancia química peligrosa para liberar energía, ¿no? Ya sea por contacto con otras sustancias que pueden sufrir alguna explosión, descomposición o cambio químico violento, ¿no? Algunos ejemplos de estas sustancias reactivas o de inestabilidad son los peróxidos orgánicos, éter dietílico, metales alcalinos, ¿no? Potasio, entonces el hidruro de litio, ¿no? Por ejemplo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con este tipo de sustancias, ya que al liberar una energía nos puede ocasionar algún incendio, ¿no? Explosión, alguna mezcla puede dar gases tóxicos, ¿no? Y al reaccionar violentamente puede también ser sin explosión, ¿no? Reacciones exotérmicas, liberar calor nada más, daño a personas o propiedades, formar mezclas explosivas también, dependiendo qué sustancias estén mezclando con el agua, o también puede ocasionar mezclas explosivas. Y esto nos puede dañar a personas o propiedades, ¿no? Dependiendo también, como les decía, la cantidad de sustancias que se estén mezclando, las que estemos presentes, ¿no? Explosividad. Bueno, ¿qué es la explosividad? La capacidad de las sustancias químicas de liberar de manera instantánea una gran cantidad de energía en forma de gas, vapor y calor, provocando la expansión violenta de gases. Y esto da lugar a la aparición de efectos acústicos, térmicos, mecánicos, ¿no? Escuchamos cuando explota algo, ¿no? Sentimos, si estamos cerca, sentimos la onda explosiva, ¿no? Algunos ejemplos de sustancias explosivas, pues, el nitrato de amonio, nitroglicerina, la dinamita, ¿no? El TNT, que se ocupa en la minería también. Entonces, debe de estar controlado este tipo de sustancias. Se ocupan, como les mencionaba, para la minería, para tener algún beneficio, pero pues al ser una sustancia peligrosa, en este caso que sea explosiva, se debe de tener
lo controlada, ¿no? Cómo es que se va a manejar, qué cantidad de explosivos se va a requerir para saber a qué distancia va a ocurrir esta explosión, qué efectos me va a tener. Más adelante les van a explicar acerca de esto, algunos ejemplos de cómo es que se simula este tipo de eventos. ¿Qué daños ocasionan las sustancias explosivas? Pues obviamente son ondas de choque, ¿no? Y lo que provoca son rotura de tímpanos, hemorragia pulmonar, fragmentos despedidos, ¿no? Si se encuentra contenida en algún tanque, ¿no? Por decir, que esté contenida en algún otro material, esto puede estar, al explotar, salen volando, ¿no? Pedazos del contenedor, proyectar a las personas que se encuentren cerca, ¿no? Caída de estructuras, ¿no? En una explosión de grandes dimensiones puede afectar y derrumbar estructuras metálicas o de algún otro material. Bien, una peligrosidad de las sustancias, que es la radiactividad, que bien esto también, ¿qué son qué son las radiaciones? Son emisiones de energía o partículas que se propagan a través de un medio material o en el espacio, ¿no? Y para esto existen dos tipos de radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Y bueno, las no ionizantes no son peligrosas para el ser humano, como las del microondas y radiofrecuencias, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ahí dependiendo a qué se está expuesta esta radiación, dependiendo del material, la radiación es capaz de atravesar este tipo de materiales, ¿no? Un ejemplo de las radiaciones ionizantes, pues es el alfa, el beta y el gamma. Estas son ondas o partículas que al interactuar con el cuerpo humano pueden representar un peligro para la salud, provocar lesiones leves e incluso la muerte, ¿no? Dependiendo a qué intensidad de radiación estemos presentes y cuánto tiempo estemos expuestos, ¿no? Aquí, como vemos, hay diferentes materiales que nos pueden proteger de diferentes radiaciones, de diferentes ondas, ¿no? Dependiendo el material que ocupemos, como el aluminio, el plomo, hormigón, va a ser el frenado de estas ondas, ¿no? De radiación que se están ocupando o a las que estemos expuestos. ¿Y cómo identificamos este tipo de ondas? Es por la etiqueta con cualquiera de estos símbolos, ¿no? Nos indica que son equipos que contienen radiación y ante una fuente radiactiva, ¿qué podemos hacer? Pues identificar la etiqueta del material, nunca manipular los contenedores, alejarnos y reportar lo que hemos encontrado, ¿no? Reportar el equipo que tiene este tipo de simbología, la cual nos representa o nos indica que tiene una radiación, ¿no? Y que nos puede dañar si la manipulamos o no sabemos cómo poderla manipular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo el blindaje adecuado? Pues las personas cercanas a esta fuente pueden sufrir irradiación, que es energía del material, radiactivo que pasa a través del material, como les mencionaba, ¿no? Entonces, si no tenemos el equipo necesario, ¿no? Que pueda frenar el circular estas ondas, pues nos daña al cuerpo. Y en esta cuestión de la radiación, pues son ondas que no sentimos, ¿no? Que no percibimos, la cual nosotros, pues a lo mejor al momento no nos sentimos mal, no percibimos que nos esté haciendo un daño, pero a largo plazo, al estar expuesto a este tipo de ondas, pues vamos a tener los efectos, ¿no? Y algunos efectos posibles, dependiendo de la dosis, las medidas, las dosis y el tiempo que se esté expuesto a estas ondas, pues nos va a dar confusión, mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, cáncer, ¿no? Dependiendo también a qué tipo de onda estemos enfrentando, qué radiación estemos expuestos, ¿no? La alteración de células, el ADN, malformación. Entonces hay diferentes consecuencias, ¿no? Diferentes efectos que nos daría la radiación si estamos expuestos a estas. Toxicidad. ¿Qué es la toxicidad? Se define como la capacidad de una sustancia para producir daños a un ser vivo, pudiendo afectar tejidos orgánicos, sistemas nervioso central y causar una enfermedad grave o en casos extremos la muerte, ¿no? Algunos ejemplos de sustancias tóxicas, como les mencionaba, es el cloro, el amoníaco, isocianato de metilo,
¿no? La toxicidad depende de diferentes factores. La dosis, que es la cantidad a la que se esté manejando, esté expuesto, la duración y la ruta de exposición. Cuál forma y estructura de las sustancias químicas de la misma, los factores humanos individuales, ¿no? O sea, también el cuerpo, que diferentes cuerpos va a tener cierta capacidad, ¿no? A lo mejor no todos nos vamos a sentir mareados al minuto, ¿no? Tenemos diferente capacidad, el cuerpo reacciona diferente en cada uno de nosotros, pero pues obviamente a cierta dosis que estemos expuestos, vamos a tener los mismos efectos, ¿no? Solamente sería considerar a qué tiempo va a poder visualizarse estos efectos. Bien, como les mencionaba, va a depender de la cantidad, ¿no? A la que estemos expuestos, pero también a la exposición, ¿no? Cuánto tiempo estamos expuestos a estas sustancias tóxicas, ¿no? Y se presenta cuando la exposición aguda se presenta cuando está en contacto un ser vivo con un compuesto tóxico durante 24 horas o menos, ¿no? Hasta 24 horas, produciendo un efecto nocivo de inmediato, ¿no? Esto se visualiza rápidamente, ¿no? Como la irritación de nariz, garganta, quemaduras, dermatitis, depresión del sistema nervioso central, náuseas, vómito, enfermedad hepática, asfixia, ¿no? Son síntomas que a este tiempo de exposición se presentan rápidamente. Exposición crónica es cuando un ser vivo está en contacto con una sustancia tóxica durante periodos largos de tiempo, ¿no? Más de 3 meses, a una dosis baja, pero a largo plazo, ¿no? ¿Y qué efectos nos pueden dar? Efectos mutagénicos, ¿no? Altera o cambia la información genética de cada un organismo, de cada uno de ellos. Es daño renal, daño hepático, daño pulmonar. Al momento no se presenta, no nos podemos sentir mal, pero ya después de un tiempo estos efectos van a representarse, vamos a sentirlos, ya que estamos expuestos, aunque sea una dosis baja, pero a largo plazo esto nos va a ocasionar ciertos efectos, ¿no? Bien, y la inflamabilidad. La inflamabilidad es la medida de la facilidad en que se presenta un gas líquido o sólido para encenderse y de la rapidez con que una vez encendido se dispersan sus llamas, ¿no? Que tanto se expande este incendio, que tanto estas llamas se propagan, ¿no? Cuanto más rápida sea la ignición, más inflamable será el material, ¿no? Los líquidos inflamables no lo son por sí mismos, sino que requieren de una fuente de ignición, ¿no? Y algunos ejemplos de sustancias inflamables, pues la gasolina, el hexano, petróleo, la acetona, propano, el etileno, el azufre y el carburo de calcio, ¿no? Como vemos aquí, un claro ejemplo de una sustancia inflamable, pues es el gas LP que ocupamos todos, ¿no? Ocupamos en las casas, la cual al tener una fuente de ignición, pues se enciende, ¿no? Puede encenderse y dependiendo la cantidad, como les mencionaba, de la sustancia inflamable y cómo esté contenida, son los efectos que nos puede dar, ¿no? ¿Qué daño nos ocasionan estas sustancias inflamables? Pues obviamente quemaduras, ¿no? De primero, segundo y tercer grado, dependiendo qué tan expuestos estemos. Efectos debidos a los productos de combustión, pues obviamente también pueden ocasionar algunas mezclas o humos, ¿no? O vapores. Algunos de ellos pueden ser tóxicos si se encuentran presentes o se mezclan con algunas otras sustancias, ¿no? Debilitamiento y desplome de estructuras, ¿no? Como vemos en la imagen, un incendio fuerte pues puede desplomar alguna casa dependiendo de qué esté construida, ¿no? Y pues la muerte, ¿no? Si nos encontramos cerca de este tipo de eventos, ¿no? De algún incendio, pues nos puede ocasionar de quemaduras hasta la muerte, ¿no? Bien, aquí en el Senapred pues se ha hecho varias campañas acerca del uso del gas LP, como mencionaba, que es una sustancia que pues se encuentra presente en todas las casas, ¿no? Se ocupa de día, de noche, ¿no? A cualquier hora que requiera calentar algo en el hogar. Y bueno, obviamente en el hogar pues son cantidades un poco menores a la industria, pero no deja de ser peligroso, ¿no? Un mal manejo, no revisar la instalación que se tiene en la casa, ¿no? Ya 10 años con el mismo equipo y no le damos ninguna revisión, no se revisa el tanque estacionario, pues puede producir alguna fuga y encuentra alguna fuente de ignición. Entonces, pues esto se enciende, puede encenderse el hogar en el que estamos o hasta explotar, ¿no? Dependiendo
cómo se encuentre la situación del tanque, ¿no? Aquí les voy a pasar unos videos de algunos ejemplos de lo que ocasionan este tipo de sustancias y qué es lo que hace, ¿no? La gente cuando visualiza este tipo de eventos, ¿no? ¿Cuál es a lo que se enfrenta, ¿no? Protección civil, bomberos, ¿no? Cuando ve la gente este tipo de eventos. Ok, aquí como vemos es una pipa de gas, ¿no? Que le ocurrió una fuga y encontró una fuente de ignición y a lo lejos aquí están grabando, ¿no? Cómo se enciende, pero pues mucha gente se sale, ¿no? Se sale de sus casas porque escucharon el accidente, pero se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí en la calle, pero pues es a lo que se enfrenta, ¿no? A lo que se enfrenta el Protección Civil, aquí como escuchamos, pues solo bajó aquí el switch de la luz de su casa, pero pues me salgo a grabar, ¿no? Me salgo a grabar y la gente que se ve a lo lejos, pues está más cerca, ¿no? De la pipa. Pues aquí no sabemos qué pueda ocasionar, si esto se encienda más, si explote la pipa, ¿no? Pero pues ahí estamos grabando, estamos viendo a ver qué pasa o qué va a ocasionar esto, ¿no? Entonces ahorita en unos segundos vamos a ver que pues el incendio no se queda así. El de la moto, pues dice, no, pues me paro a tomarle la foto, ¿no? Ya que pasé por aquí, de una vez le tomo la foto, ¿no? Y como vemos, miren, ahí, ¿qué pasó ahí? Si vemos, antes se activó una válvula, ¿no? Una válvula de alivio y una válvula de seguridad, pero pues la intensidad del calor era demasiado, ¿no? Lo cual hace que pues, libere más energía, pero pues hasta que ya se libera es cuando la gente se hace hacia atrás, ¿no? Entonces, como vemos, pues también aquí menciona que pues ya pasó el peligro, ¿no? Entonces, pues seguimos grabando, ¿no? Entonces aquí les tenemos otro ejemplo de otro video. Igual que estaba grabando, se sorprendió porque explotó, ¿no? Entonces esto es en una casa, este es un tanque cilíndrico, un tanque, que igual pues también es común, ¿no? No todos tienen a lo mejor un tanque estacionario, pero sí un cilindro de gas, ¿no? Entonces, pero igual aquí vemos la gente que está cerca de la casa, ¿no? No sabemos, los que están ahí cerca de la casa no saben si hay un tanque, hay dos, hay cuatro, ¿no? Entonces, lo mismo, nos paramos a grabar, entre más cerca estemos, pues la toma es mejor, ¿no? Entonces acá están mandando su video, ¿no? Súbanlo al Face, no pasa nada, pero pues ya que escuchan el estruendo, como vemos ahí, pues reventó, ¿no? Explotó el tanque. Entonces vean a qué distancia se ve la explosión. Entonces, no sé si no tienen el conocimiento o no, o se exponen, pues porque quieren grabar, por querer ser los primeros en poder subir el video, ¿no? Pero pues aquí no tienen en mente qué es lo que puede ocasionar, a qué distancia puedo estar yo seguro, ¿no? Ante estos eventos. Entonces, pues no contemplamos eso, ¿no? La gente no contempla eso. Lo que pues podemos hacer nosotros como Protección Civil, pues acordonar, ¿no? Hacer conciencia. Aunque pues sí, hay gente que pues no mide, ¿no? No mide el peligro, como se dice. Entonces, esto